Abunde basmaya nektadashis ma. Hola gente linda, ¿cómo están? Los quiero invitar a recorrer una serie de videos, la cual se llama Integrando, y estos contenidos que estoy creando tienen el objetivo de vincular la autogestión emocional, la espiritualidad y la política. Todo esto para reconstruir el poder personal y poder también recrear una soberanía comunitaria verdadera. Voy a continuar ampliando este material, así que los invito a que se suscriban a mi canal para poder recibir más contenido. Y el objetivo básicamente es poder tener una visión más clara y más amplia del desafío humano que estamos viviendo actualmente. Lógico, desde mi visión y mi entendimiento. Y aquellos quienes deseen invitarme a brindar talleres o actividades en relación a estas temáticas, lo pueden hacer y dejo mis contactos para que se vinculen por ahí. Espero que les guste mucho. Hasta pronto. Hola gente linda. Voy a continuar ampliando el material de la serie Integrando. En este caso les voy a compartir otro artículo muy interesante que está en internet, que se llama ¿Qué planea Israel en Argentina? Y el autor es Thierry Meyssan. Seguramente se nombra de otra manera en francés porque es francés, el periodista. Y la fuente es voltairenet.org. Después les comparto la foto de esta nota. Y esto de todo el material que voy observando, eligiendo y seleccionando, es un poquito largo y algo quizás tedioso, pero tiene mucho que ver con el sionismo internacional, la masonería internacional, la creación de un Estado legal en manos de personalidades de mucho poder económico. Uno siempre lo describe como el sionismo internacional, y el nombre no importa tanto porque ni siquiera no responde a una religión, no tiene, como en otros videos aclaro, no tiene que ver con el pueblo judío en sí. Es una élite geopolítica de poder económico, que en la Patagonia buscan crear seccionar, digamos, la Patagonia del resto de la Argentina y también adosar el lado chileno, es decir, lo que se conoce como el Plan Andinia. Y en relación a eso y estos videos que vamos observando, les voy a compartir este material. Espero que les guste mucho. ¿Qué planea Israel en Argentina? Las autoridades argentinas ven con inquietud la compra masiva de tierras en la Patagonia por parte de un multimillonario británico y las vacaciones, entre comillas, de decenas de miles de soldados israelíes en las propiedades de ese acaudalado personaje. Se refiere al británico Joe Louis, que una breve reseña de él dice: dueño de 175 empresas, entre las que se cuentan varias cadenas de restaurantes y el club de fútbol británico de Tottenham, autoproclamado ejército de los Yid. El discreto multimillonario Joe Louis se dedica a la especulación en el mercado cambiario, junto con su amigo George Soros. Bueno, ahora sí vamos a la nota. En el siglo XIX el gobierno británico estuvo indeciso entre crear Israel en la actual Uganda, en Argentina o en Palestina. Argentina estaba entonces bajo control del Reino Unido y, por iniciativa del barón francés Maurice de Hirsch, se convirtió en aquel momento una tierra de asilo para los judíos,
que huían de los pogromos desatados en Europa Central. Fíjense que acá nombra en el siglo XIX el gobierno británico evaluaba dónde establecer el Estado de Israel, es decir, Theodor Herzl, el sionista, abogado, que como cito en otros videos crea el libro El Estado Judío, digamos, sienta las bases para inventar un Estado para esta élite, se amparaba en el poder británico, ¿sí? Como vemos, no importa tanto las nacionalidades, sino cómo estratégicamente les conviene moverse y relacionarse para lograr el nuevo orden mundial, un gobierno totalitario. En el siglo XX, después del golpe de Estado militar que derrocó al general Juan Domingo Perón, presidente democráticamente electo de Argentina, una corriente antisemita se desarrolló en las Fuerzas Armadas de ese país. Esa corriente distribuyó un folleto donde se acusaba al nuevo Estado de Israel de estar preparando el Plan Andinia para invadir la Patagonia. Hoy resulta que, si bien la extrema derecha argentina exageró los hechos en los años 1970, realmente existía un proyecto, que no era de invasión, sino de implantación en la Patagonia. Todo cambió con la Guerra de Malvinas en 1982. En ese año, la Junta Militar Argentina en el poder trata de recuperar los archipiélagos de las Malvinas y las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, denunciando su ocupación por la Gran Bretaña desde hace siglo y medio. La ONU reconoce que la reclamación argentina es legítima, pero el Consejo de Seguridad condena el uso de la fuerza para recuperar esos territorios en disputa. Hay de por medio un botín considerable, ya que las aguas territoriales de esos archipiélagos dan acceso a las riquezas del continente antártico. Yo acoto acá como una observación mía de otras cosas que estoy investigando también, que se vencía un plazo a nivel del derecho internacional de que si Argentina no hacía posesión de las Islas Malvinas, perdía el derecho de reclamo legal de ese territorio. No voy a excusar que ninguna guerra, digamos, es conveniente, pero también podría especular desde mi mirada que esto haya estado también manipulado para que, como bien dice acá, como hacen una acción bélica, le quitan todo poder de reclamo la ONU a la Argentina, porque como, entre comillas, hizo mal las cosas, ¿sí? Más allá de eso, es innegable que la soberanía por cercanía y demás del territorio de la plataforma marina, de las Islas Malvinas y de la Antártida, si existe una división de los países en el mundo, esto le corresponde a Argentina y quizás a Chile, al sector de Sudamérica, y no a Gran Bretaña y al sionismo internacional. Al final de la Guerra de las Malvinas, que oficialmente dejó más de 1000 muertos, aunque las cifras oficiales británicas en realidad minimizan las pérdidas humanas, Londres impone a Buenos Aires un tratado de paz, particularmente duro, que limita las Fuerzas Armadas de la República Argentina a su más simple expresión. Incluso se priva a Argentina del control del espacio aéreo del sur, de su territorio continental, a favor de la Royal Air Force británica, y se impone a la República Argentina la obligación de informar previamente al Reino Unido de todas sus operaciones, o sea, un control absoluto de qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer desde la soberanía nacional argentina. En 1992 y 1994, dos atentados extraordinariamente devastadores y sangrientos destruyen sucesivamente la Embajada de Israel en Buenos Aires y la sede de la Asociación Israelita AMIA en la misma ciudad. El primer atentado ocurre en momentos en que los jefes de la inteligencia israelí en Latinoamérica
acababan de salir del edificio. El segundo atentado perpetrado contra la sede de AMIA tiene lugar durante los trabajos conjuntos de Egipto y Argentina sobre los misiles balísticos Cóndor. Durante el mismo periodo estalla la principal fábrica de misiles Cóndor y tanto el hijo mayor del presidente argentino Carlos Saúl Menem como el hijo mayor del presidente de Siria Hafez al-Assad mueren en sendos accidentes. Las investigaciones sobre todos esos hechos son objetos de numerosas manipulaciones. Conocemos los ataques de falsa bandera, ¿verdad? Como el que han generado en las Torres Gemelas en Nueva York. Después de haber designado a Siria como responsable de los atentados contra la Embajada de Israel y la sede de la AMIA en la capital argentina, el fiscal Alberto Nisman se vuelve contra Irán, acusándolo de haber ordenado ambos atentados y contra el Hezbollah, atribuyendo a esa organización libanesa la realización de estos. La hoy ex-presidenta Cristina Kirchner es acusada de haber negociado la interrupción de los procedimientos legales contra Irán, a cambio de un precio ventajoso para las compras de petróleo. Más tarde, el fiscal Nisman es hallado muerto en su apartamento y Cristina Kirchner es inculpada por alta traición. Pero la semana pasada, como en una obra de teatro, se vino abajo todo lo que hasta ahora se daba por sabido. El FBI entregó análisis de ADN que demuestran que el presunto terrorista no está entre los muertos, así como la presencia de un cuerpo no identificado. Conclusión: al cabo de 25 años no se sabe absolutamente nada de los atentados en Buenos Aires. Como siempre vemos, la inteligencia detrás de todos estos sucesos borra pruebas o incorpora pruebas que siempre son falsas y siempre son en beneficio de quienes dirigen el poder mundial. En el siglo XXI, explotando las ventajas obtenidas en el tratado impuesto a Argentina después de la Guerra de las Malvinas, el Reino Unido e Israel emprenden un nuevo proyecto en la Patagonia. El multimillonario británico Joe Louis adquiere inmensos territorios en el sur de Argentina y en el vecino Chile. La extensión de sus tierras allí cubre varias veces la extensión territorial de todo el Estado de Israel, es decir, solamente con lo que ha comprado Joe Louis, varias veces el Estado de Israel en Palestina cabría dentro de lo que es su propiedad privada. Esas tierras se hallan en el extremo sur del continente, en la Tierra del Fuego. Incluso rodean el lago Escondido. Me parece que aquí en este artículo hay un error, pero bueno, lo estoy leyendo tal cual está. Incluso rodean el lago Escondido, impidiendo el acceso al lago, a pesar de una decisión de la justicia argentina. El multimillonario británico ha construido en esas tierras un aeropuerto privado con una pista de aterrizaje de 2 kilómetros, capaz de recibir grandes aviones de transporte, tanto civiles como militares. Desde el fin de la Guerra de las Malvinas, el ejército de Israel organiza para sus soldados, entre comillas, campamento de vacaciones en la Patagonia. Cada año, entre 8.000 y 10.000 soldados israelíes pasan 2 semanas de vacaciones en las tierras del multimillonario Joe Louis. Si en los años 1970 el ejército argentino señaló la construcción de 25.000 alojamientos vacíos, dando lugar al mito del Plan Andinia, hoy parece que se han construido cientos de miles más. Es incluso imposible verificar el estado de realización de esos trabajos por tratarse de tierras privadas, y porque Google Earth neutraliza las imágenes satelitales de esa zona, procediendo así exactamente como lo hace con las instalaciones militares de la OTAN. Es decir, no tenemos acceso a lo que ellos hacen. Y lo mismo pasa en la Antártida, que se sabe que hay mucha evidencia oculta por estos gobiernos que dirigen el nuevo orden mundial.
Mientras tanto, el vecino Chile ha cedido a Israel parte de una base militar que posee en la zona. Allí se han cavado túneles para facilitar la vida entre los rigores del invierno polar. Por su parte, los indios mapuches, que pueblan la Patagonia, tanto en Argentina como en Chile, quedaron sorprendidos con la noticia de la reactivación en Londres de la resistencia ancestral mapuche, representada con la sigla RAM, una misteriosa organización que reclama la independencia. Inicialmente acusada de ser una vieja asociación recuperada por los servicios secretos argentinos, la RAM es vista hoy por la izquierda como un movimiento secesionista legítimo por los líderes mapuches, pero los líderes mapuches la denuncian como un ente financiado por George Soros. El 15 de noviembre de 2017, la Marina de Guerra Argentina perdió todo contacto con su submarino Ara San Juan, finalmente declarado como hundido con toda su tripulación. El Ara San Juan era uno de los dos submarinos de propulsión diésel eléctrica que constituían el orgullo de la pequeña Marina de Guerra de Argentina. La Comisión Preparatoria de la CTBTO, Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, siglas en inglés, anunció haber registrado un fenómeno acústico inhabitual en el Atlántico, cerca de la zona desde donde procedía la última señal recibida del Ara San Juan. El gobierno argentino reconoció finalmente que el submarino perdido estaba realizando una misión secreta, entre comillas, cuya naturaleza no se precisó y sobre la cual se había informado a Londres. El Pentágono estaba participando en la búsqueda y la Marina de Guerra rusa contribuyó con el envío de un dron submarino, capaz de explorar el fondo marino a 6.000 metros de profundidad sin encontrar nada. Todo parece indicar que el Ara San Juan estalló bajo el agua. La prensa argentina está convencida de que chocó con una mina o fue destruido por un torpedo enemigo. Por el contrario, es imposible determinar si Israel está implicado en un programa de explotación del continente antártico o si está construyendo una base para el repliegue en caso de derrota en Palestina. Bien, para ir cerrando este material que les vengo compartiendo en relación a lo que planea Israel en Argentina, que está en relación a los demás que venimos observando en la serie Integrando, de cómo quienes dirigen el mundo intentan realizar una agenda, más allá de que sea Israel, el sionismo internacional o el nombre que tenga, lo interesante es poder entender y ver que hacia el futuro de la humanidad, ingresando en esta nueva era geológica que se sabe desde los pueblos indígenas antiguos, los mayas, los andinos, los egipcios también lo anunciaban en sus jeroglíficos, lo que se conoce como la nueva era. Tenemos la posibilidad y a la vez la responsabilidad de crear una nueva humanidad a partir de una transformación personal interna, propia, individual, que eso después, en el tiempo, llevado hacia lo comunitario, hacia lo social, podemos lograr vivir de otra manera. Lógicamente, lo que estoy compartiendo, observando, reflexionando, que siempre digo que son como disparadores, como mi mirada acerca del todo no es la verdad ni la mejor, es una más. La idea es poder identificar qué es lo que nos divide a todos los humanos, a todos los pueblos que estamos intentando construir una humanidad pacífica, y que siempre hay un grupo, uno le dice el poder mundial, el grupo oculto, el sionismo internacional, la masonería internacional, los Illuminati, la nobleza negra, las religiones institucionalizadas, la banca internacional,
los grandes terratenientes, las corporaciones que terminan siendo siempre digamos, los dueños son pocas familias. Todo eso es como una organización humana, secreta, oculta o medianamente secreta, porque de a poco vamos conociendo más acerca de ellos. Esa es la idea de estos videos, como para poder identificarlos y poder autodefendernos de esta manipulación, ¿sí? Porque si ignoramos, somos fácilmente manejables. Con todo esto lo que apunto es a un movimiento pacífico, de transformación personal, siempre vinculados con el manejo emocional, siempre vinculados con el amor, siempre vinculando la espiritualidad con la política, es decir, el entendimiento de que lo territorial, la materia, lo físico, el mundo, no está separado de la energía, no está separado del amor, del espíritu. Esa es la visión de los pueblos originarios y ancestrales. Es muy diferente a la visión que recibimos de la invasión europea, donde cree que el humano tiene poder sobre el territorio, ¿sí? Por eso desde esta visión se reconoce que el territorio son recursos, las vacas, el oro, los vegetales, la tierra, el agua, todos son recursos explotables a merced de el humano que tenga más poder y gobierne, ¿sí? De eso es lo que entiendo que nos tenemos que proteger, desvincular y funcionar de otra manera. Si estos seres se quisieran integrar a los humanos, que buscamos una organización mundial pacífica y eso estuvieran dentro de este círculo, bueno, los estaríamos observando, controlando y podrían ser parte. Sinceramente lo veo difícil o delicado, no sé cómo podría realizarse eso, porque ellos lógicamente no quieren soltar el dominio y el control. Ellos por lógica, por su lógica, se entienden y se sienten superiores, se sienten el pueblo elegido. Por eso dentro de la religión judaica, incluso la católica, la Biblia católica también, Israel es como el pueblo elegido de Dios. Y desde la mirada esotérica que uno entiende y maneja ese Dios de la Biblia, tanto católica como hebrea, ese Dios, Yahvé, Jehová, es el mismo que es Anu, que es el líder de los Anunnakis, es decir, los hombres seguidores de Anu, ¿sí? Que son quienes desarrollaron genéticamente al humano. Esto lo voy a abordar en otro video porque si no se complejiza mucho. Pero poco a poco voy integrando lo geopolítico, lo económico, las creaciones de las repúblicas, la masonería y lo que vamos a ir llegando hacia lo que es el manejo del humano desde lo energético, ¿sí? Desde lo esotérico, desde la emocionalidad, el miedo, la violencia, el dolor, y desde ahí estas entidades, estos seres, manejan al humano, ¿sí? El humano, si trasciende el miedo, si maneja la emocionalidad, se convierte o nos convertimos en seres muy poderosos, como antiguamente fuimos creados por quienes nos diseñaron. Pero bueno, lo voy a dejar acá por ahora, a este video, para abordarlo en otro con un poco más de amplitud para que no se haga tan largo este video. Espero que les guste esto que les compartí hoy. Como siempre digo, los invito a que se suscriban a mi canal, también pueden cliquear la campanita que tiene la opción de avisarles cuando voy subiendo videos y material nuevo, que ese es mi propósito, para poder estar informados de lo que voy a compartir como más material informativo, educativo, transformativo y también propuestas de gestión social pacíficas, pero que tienden a crear un poder pluricultural, una soberanía de los pueblos libres, ¿sí? Como han visionado muchos otros seres humanos, no es una ocurrencia solamente mía, yo adhiero a eso.
Así que bueno, pueden suscribirse a mi canal. Voy a dejar los datos de contacto como siempre hago. Y espero que les haya gustado lo que hoy les compartí. Hasta pronto. Hablan lama de Sungkana, Nia humana, mas bukala na kaubay, ay kanadaf ahnan, Shbachne